Muy buenas a todas y a todos los participantes del segundo Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Soy el doctorando Renzo Gerí y junto con la doctora Mónica Ortiz Cobo del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada proponemos la ponencia titulada Enseñanza religiosa en contexto de pluralidad, una causa más de desigualdad educativa. Antes de presentar nuestro trabajo, hay que señalar que la estructura y el contenido de esta presentación han sido elaborados minuciosamente por la doctora Mónica Ortiz Cobo, dada su experiencia académica con las desigualdades en la enseñanza educativa. En este apartado, Derecho a libertad religiosa en el Estado español, abordar la pluralidad religiosa en la sociedad y el sistema educativo en un contexto de inmigración implica necesariamente acercarse al ordenamiento jurídico español que regula dichas realidades. En este sentido, la Constitución española y la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa establecieron un reconocimiento de las diversas confesiones arraigadas en España y abrieron la posibilidad de pluralismo religioso, una posibilidad que en un principio se estancará en el marco legislativo sin una proyección en la práctica social. Así pues, la Constitución de 1978 supuso un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y desde la perspectiva de los derechos humanos, que obviamente está relacionado con la transformación democrática, también afectó la libertad religiosa. Esta libertad está reconocida por su artículo 16, así como el carácter aconfesional del Estado y la dimensión social del hecho religioso plural, junto con el compromiso de los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con las confesiones. Esto último indica cierto grado de relación con las confesiones, aunque con un sutil favoritismo, ya que es la Iglesia Católica la única mencionada de manera explícita y particular. Dicha sutileza se estaba tejiendo en la misma redacción del proyecto de la Constitución, cuando al tiempo ya se estaba negociando con la Santa Sede grandes acuerdos de diversa índole, por ejemplo, aquellos jurídicos, económicos, de enseñanza y culturales, suscritos en el 1979. La promulgación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa desarrolla el contenido del artículo 16 de la Constitución y concreta esas relaciones anteriormente mencionadas en su artículo 7. Esta ley fue la que hizo perder el miedo y la invisibilidad a muchos de los grupos no católicos que habían estado en el exilio o en la clandestinidad en los años del nacionalcatolicismo y en los primeros años de la transición, temiendo aún la persecución. Además, dio pie a que en 1992 se firmaran los acuerdos con las confesiones de notorio arraigo, es decir, las iglesias evangélicas, comunidades judías y comunidades musulmanas. Para que una confesión religiosa pueda acceder al acuerdo, tiene que cumplir dos condiciones, tal y como recoge el artículo 7. Estar inscritas en el registro de entidades religiosas y haber alcanzado un notorio arraigo, es decir, un número considerable de creyentes en España. En este apartado, hacemos mención que en la Constitución del 1978, la enseñanza de las religiones queda recogida en su artículo 27.3, en el que se establece el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus convicciones, en el que se reconoce a los padres como titular de dicho derecho y al Estado como garante del mismo. En cuanto a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, esta prevé que los poderes públicos adoptaran las medidas necesarias para facilitar la formación religiosa en centros docentes públicos. Por otro lado, cabe subrayar que su artículo 7.2 marca
que los acuerdos con las iglesias, confesiones o comunidades religiosas respetaran siempre el principio de igualdad. Principio que es susceptible de análisis a través de la comparativa entre los distintos acuerdos y de la implementación de la enseñanza escolar de las religiones, tal y como haremos mención a continuación. En primer lugar, en el artículo 10, se hacen 3 acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la Federación de las Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica, que regulan la enseñanza de la religión de manera idéntica. También se indica que se garantiza a los alumnos, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa, evangélica, judía o islámica, en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en conflicto con el carácter propio del centro en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. Los acuerdos también establecerán que serán las confesiones quienes ejercerán el nombramiento de docentes, el establecimiento de programas y libros de texto que se usen. Atendiendo al texto de los acuerdos, podemos apuntar 3 aspectos de interés. En el punto A, indicamos que los 3 acuerdos mencionan la enseñanza de la religión de modo general, sin aludir a su integración en el currículum oficial como materia lectiva. No ocurre lo mismo con la religión católica, pues en el acuerdo de 1979 se especifica que se llevará a cabo la enseñanza de la religión católica en los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. En el punto B indicamos que se da por hecho la existencia de conflicto entre religiones, lo que justifica la libertad que asiste a los centros de no ofertar otras religiones. Desde este planteamiento resulta difícil mantener el principio de igualdad, proclamado por la propia Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Punto C. De lo anterior deriva que, de modo latente, se permite a los propios centros emitir juicios de valor sobre la identidad de estas otras religiones, probablemente desde una perspectiva etnocéntrica, dando lugar a un trato desigual, discriminatorio y excluyente. Esto es extremadamente grave, considerando que esa libertad de negarse a ofertar la enseñanza de otra religión se está dando en centros de titularidad concertada, que reciben fondos públicos. De igual modo, en la actual Ley de la Educación, la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación Educativa, conocida como LONCE, en su disposición segundo, dedicada a la enseñanza de la religión, establece un punto para la religión católica y otro para el resto, lo que de por sí ya implica una diferenciación, más aún cuando solo para la católica se indica que se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda. Esto posibilita que otras religiones queden relegadas a una materia no lectiva, pudiendo ofertarse como actividad extraescolar y por lo tanto no recibiendo un trato igualitario con respecto a la religión católica. Recordemos que la Constitución, al declarar que ninguna religión tendrá carácter estatal, hace implícito el no privilegio de ninguna, más aún cuando en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa establece que el principio de igualdad regirá el establecimiento de los acuerdos con distintas confesiones. Pese a la posibilidad que abre la Ley LONCE en la práctica escolar, todas las religiones se ofrecen dentro de la jornada lectiva con una notable diferencia. En el caso de las otras religiones, solo se ofertan si se produce una demanda suficiente de al menos 10 alumnos, pudiendo agruparlos de distintos niveles. Podría cuestionarse si debe prevalecer el derecho a recibir enseñanza religiosa,
tal y como lo reconoce la legislación, con independencia del número de alumnos que esto suponga, cayendo en la práctica escolar en una paradoja o contradicción. En este apartado señalamos que la implementación del reglamento jurídico han derivado diversas críticas. En primer lugar, los instrumentos utilizados para asegurar la pluralidad religiosa en las escuelas han sido y son cada vez más limitativos, ya que solo se admiten aquellas confesiones religiosas que hayan firmado acuerdos de cooperación con el Estado español, es decir, aquellas confesiones minoritarias que no han firmado estos acuerdos dejan de estar presente como obligación de planificación en los centros docentes. Por otro lado, el propio Ministerio de Justicia en su último informe sobre la situación de la libertad religiosa en España, publicado en el 2018, recoge los datos proporcionados por las federaciones o comunidades religiosas, que son las conocedoras de la realidad educativa a través de las quejas de las familias, donde destacan, punto A, la falta de información a los padres y alumnos por parte de las autoridades educativas de algunos centros docentes de la posibilidad de cursar otras religiones. Se da casos en los que los impresos de matriculación no aparecen en la casilla para marcar la opción de una religión distinta a la católica. Punto B. Muchos centros no tienen adaptado un sistema informático a la optativa de religión. Muchos centros que se articulan la optativa en sus impresos, luego no transmiten los datos a la Consejería de Educación. Punto C. También se han detectado casos en el que la administración educativa no llega a informar a las federaciones o comunidades religiosas para que den respuesta a las demandas de enseñanza religiosa. Y por último, en el punto D, Riay Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, en una entrevista concedida a la agencia de noticias española EFE en octubre de 2019, manifiesta las quejas de los padres, aparte de algunas ya mencionadas, apuntando que también son frecuentes las advertencias de directores de determinados colegios que intentan disuadir a los padres de que matriculen a sus hijos en estas materias con el argumento de que para acudir a ellas los alumnos perderán clases de materias troncales como las matemáticas. En el apartado Conclusiones evidenciamos que pese a la aconfesionalidad del Estado español, la religión católica sigue siendo la privilegiada en el sistema educativo. El reconocimiento de la pluralidad religiosa del país es parcial y más formal que real. Resulta, pues, obligado repensar la gestión de las religiones en el sistema educativo español y elaborar estrategias que contribuyan a eliminar las condiciones y situaciones estructurales que permiten la dominación de unas culturas sobre otras, manifestadas en la invisibilización y la injusticia curricular que sufren las minorías en el sistema educativo. En el apartado de referencia hacemos mención de algunas resoluciones, textos de libro, artículos académicos, resoluciones, leyes orgánicas, entre otros, que nos han servido como guía para elaborar esta presentación. Muchas gracias por vuestra atención y buen congreso a todos los participantes.